Señora Arria, usted acaba de estar en la Corte Penal Internacional de la ciudad de La Haya. Me imagino que para hablar de su país. Sí, efectivamente, he estado hoy en la Corte Penal y también en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, porque yo fui testigo contra Milosevic, fui testigo en la defensa del comandante Oric, que era el que defendía Srebrenica, y voy a ser testigo contra Karadzic. Pero también vine en visita a la Corte Penal Internacional. Ayer estuve con el juez Baltasar Garzón, el fiscal Moreno está en Kampala, lo veré más próximamente, pero es un tema que tenemos muy presente los venezolanos, que venimos sufriendo y viviendo una tragedia que ya lleva 10 años, de un gobierno que ha violado todas las normas posibles de derechos humanos, que ha cometido para mí el peor delito, que es la incitación del odio a la división de los venezolanos. Y últimamente estamos pensando demandar al presidente Chávez por corruptor de menores. Y la gente dirá, ¿cómo es eso de corruptor de menores? Por ejemplo, hace 3 semanas el presidente Chávez ordenó el asalto a mi finca, que es una finca pequeña en Venezuela, armado, pero no contento con eso, al día siguiente metieron 300 niños pobres en la alberca y el presidente Chávez en televisión incitándolos al saqueo, diciendo bravo, qué bueno, hemos recuperado un territorio para la revolución, en una demostración que yo llamé una cátedra de enseñar a los niños a saquear, realmente un delito terrible. Varias aclaraciones sobre este panorama que usted describe. Cuando el presidente Chávez llega al gobierno, existía una suerte de unanimidad nacional e internacional de que Chávez era producto de las circunstancias históricas, de que concretamente la élite política venezolana se había farreado la historia. ¿Usted sigue compartiendo ese criterio? Hay días que amanezco pensando eso, hay otros días que reflexiono un poco más, pero sin la menor duda yo creo que no solamente en Venezuela. Los partidos políticos usaron la franquicia electoral y la fueron devaluando. Un poco la fatiga de metal acabó con el sistema. Lo que no pensaban los venezolanos y de otros países, que la solución era peor que la enfermedad que teníamos. Pero yo creo que al mismo tiempo esto ha sido como un corte en una planta en la cual debería salir más bien fortalecido el sistema político, por ejemplo en el caso venezolano, porque yo creo que estos 10 años no han sido en el fondo una pérdida total, porque yo creo que lo que hemos aprendido que vivir era mejor vivir en democracia, en libertad, en pluralidad, con todos los defectos que teníamos. Y yo espero que ahora que hayamos visto los defectos anteriores, podamos salir más fortalecidos. Pero en Venezuela también había un problema, que era lo importante que hizo Chávez, por lo cual llega, es que él puso el tema social al frente y lo convirtió en la máxima prioridad de la discusión nacional. Eso fue una contribución muy importante. El drama fue que este hombre, que en un momento dado tenía 70% de apoyo y ha tenido la mayor riqueza que ha tenido ningún gobierno en la historia de Venezuela, no quiso empoderar a los pobres, los quiso tener supeditados, amarrados y dependientes. Y eso arruinó su gobierno, al punto que hoy en día yo digo que el jefe del Estado es el peor enemigo que tienen los trabajadores. Y lo digo por qué. Él quiere solamente trabajadores para el Estado, no quiere trabajadores independientes. Hoy hay un pleito terrible con los trabajadores de la empresa Polar, que es la más grande del país, y él llama miserables a los trabajadores. Yo nunca he oído a un revolucionario llamarlos. ¿Y por qué los llama miserables? Porque él no quiere que sean independientes, no quiere que sean libres. Él los quiere con una franela roja, trabajando para el Estado en peores condiciones. Esa es la situación. De tal manera que a su juicio no se ha combatido eficazmente la pobreza. No, para nada. El problema es que ahora los pobres son mucho más subalternos. Chávez ha convertido a Venezuela en una especie de casa de beneficencia, nacional e internacional. En lo nacional, creando una cultura de dependencia. Hoy en día hay 4 millones de personas que trabajan para el Estado venezolano. Si por él fuera, los 8 millones de trabajadores tendrían que estar bajo el Estado para él poderles decir, el martes marchen aquí, se visten de rojo, etc. Por eso él utiliza este argumento de que está contra los capitalistas. No, él no está contra los capitalistas. Él los usa como una excusa para agarrar a los trabajadores y convertirlos en servidores, en súbditos del régimen venezolano. Eso es realmente lo más perverso que está aconteciendo. Usted decía en algún momento de sus respuestas, la gran contribución
es haber puesto sobre la mesa, en la discusión nacional e internacional, el tema social, el tema de la gente humilde. ¿Significa eso, a su juicio, que si en un futuro X Chávez no está, toda oposición, todo cambio de gobierno no va a cambiar de opinión y va a seguir manteniendo la cuestión social en el centro de las preocupaciones venezolanas? Hoy en día no hay la menor duda de que el tema social, el tema de la pobreza, el tema de la igualdad, no lo discute ningún partido, no lo discute ningún venezolano. Evidentemente, pero tiene que ser un objetivo con respeto a la dignidad humana, no queriendo convertir a los más pobres en súbditos, que es lo que ha hecho el señor Chávez. En eso hay un consenso nacional. No hay nadie que pensaría de una manera distinta. O sea, volver a sacar esto de la prioridad, máxima prioridad, o sea, no, eso sería imposible. La gente dice que no hay una, que hay dos razones que explican la popularidad de Chávez desde el punto de vista electoral, aunque ha ido naturalmente bajando esa popularidad. Una es efectivamente lo que hablábamos recién, el tema social. Dos, la incapacidad de la oposición de articular una alternativa real a Chávez. ¿Ha cambiado esa situación? Sí, bueno, para Chávez ha cambiado drásticamente, porque viene un colapso, luego explicaré un poco por qué, en su apoyo, sobre todo el distanciamiento que algunos de los que siguen han tomado con las políticas de acabar con la empresa privada, con la propiedad, con el acercamiento a Cuba. Ven que Venezuela se ha convertido en una colonia cubana. Eso es rechazado por el 80% de los venezolanos. Eso ha cambiado. En la otra parte que me decías, era la segunda. La incapacidad de una actuación conjunta, articulación. Yo creo que el grave problema que hemos tenido nosotros es que no hemos tenido una oposición, hemos tenido una colección de opositores. Así es. O sea, en el fondo los partidos han parcelado el interés nacional. Yo vengo diciéndoles hace mucho tiempo, nosotros hemos podido participar con una sola tarjeta, por ejemplo, en la Asamblea, agarrarnos de la bandera nacional, es el país. Ellos han ido por la vía de unirse a los partidos. Yo creo que hay que unirse al país. Y el día que nosotros tengamos, como yo aspiro, una oposición articulada en función exclusiva del interés nacional, en ese día arreglaremos los problemas. Porque en ese sentido también es criticable, se asegura, lo que ha sucedido con la juventud. Es decir, la juventud sale en un movimiento espontáneo. Yo creo que eso ya está archiprobado, que no ha sido manipulada la juventud por nadie. Sale protestando en contra del gobierno de Chávez, pero con posterioridad tanto el gobierno como la oposición coaptan a esos jóvenes y nos quedamos sin juventud independiente en Venezuela. Eso me parece a mí muy negativo. Yo soy amigo de muchos de esos muchachos dirigentes brillantes, creativos. El hecho de que los partidos le metieran mano a ellos, los cooptaran tan rápidamente, yo creo que le han hecho un flaco servicio tanto a ellos como al país. Yo creo que los estudiantes, que han sido la cosa más espontánea que nosotros hemos tenido, han debido dejarlo justamente así, libre, que volaran. Pero no creas, hay otra nueva camada de estudiantes que está surgiendo, que ya han visto que el comportamiento de algunos de los líderes involucrándose en la política tan jóvenes, empezando que van a ser presidente de la República a los 24 años, ya eso está cambiando. Y ya yo veo, está emergiendo otra clase de dirigentes juveniles que los noto mucho más rebeldes, mucho más independientes y mucho más claros. Señor Arria, y de cara al próximo escenario electoral, ¿cuáles son sus pronósticos? Bueno, te decía este tema de que no tenemos una sola tarjeta. Los partidos quieren contarse entre ellos para decir, a José le dio el partido A tantos votos, el partido B menos, entonces José es más mío que el del otro partido. Eso me parece que es sacrificar al interés nacional. Sin embargo, yo no tengo la menor duda de que nosotros vamos a tener el mayor porcentaje de votos. Eso no hay la menor duda. ¿Cuál es el problema? Los partidos han aceptado unas modificaciones del Consejo Electoral. El Consejo Electoral realmente es el ministerio de elecciones del gobierno de Hugo Chávez, controlado totalmente. Aceptaron la eliminación de la representación proporcional, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, incluso sacando el 51% de los votos, solamente tendremos un tercio de los diputados de la Asamblea. ¿Por qué? Porque ellos agarraron zonas despobladas y les dieron tantos números de diputados como zonas pobladas. O sea, donde la oposición no puede llegar, ellos sí, eso lo controlan.
O sea, realmente para nosotros tener la mayoría, tenemos que tener como el 60 y tantos % de los votos para recién ascender. Ahora, ¿qué está haciendo Chávez paralelamente? Él está en una etapa de desesperación. Él ve las encuestas, él sabe que están colapsando, la economía está implosionando. ¿Qué hace? Pasa una ley del poder popular a crear una cosa que se llama el Consejo Federal de Gobierno, que en el fondo es como crear una república de soviets, una república de comunas en pleno siglo XXI, como la del año 1917. Y le da todos los poderes en el futuro. Él pierde, le pasa todos los poderes del Consejo Federal y se crea una Asamblea Nacional que no tiene recursos, que no tiene competencia, como hicieron con la elección del alcalde de Caracas el año pasado. El alcalde Ledesma gana y el presidente nombra a una señora y le pasa todos los recursos de la alcaldía y todas las competencias. Eso va a generar un problema, pues ahí vendrá una confrontación seguramente entre lo que el rey es, porque sería robarle la voluntad a los venezolanos y realmente desafiarlos. Yo creo que sería un desafío muy peligroso. Eso puede tener dos consecuencias, dos lecturas. Reacciono rápidamente a lo que usted dice. Lectura número 1, la más obvia: la revolución no es negociable, de tal manera que independientemente de ganar o perder en las urnas, la revolución no se negocia. Es una lectura correcta. Que yo le he dicho muchas veces en programas en televisión en Venezuela: mire, el señor Chávez habla mal español, pero habla en español, no habla en chino. Él nos viene diciendo, no permitiré que llegue la oligarquía, los escuálidos, como nos llama él, a desmontar las leyes de la revolución e impedir el éxito de la revolución socialista. Y nos dice en adición, él y sus militares: patria, socialismo, muerte. Yo le digo, es la muerte nuestra la que él está hablando. Yo le digo también, no nos hagamos los suecos, es en español. Este tipo nos está diciendo claramente que no va a aceptar por las buenas que nosotros ganemos la elección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, bueno, si esos son los obstáculos, tenemos que organizarnos para resistir. ¿Cómo nos vamos? Por eso estoy yo en Europa ahora denunciando a este gobierno, que es un gobierno, un régimen forajido, como yo lo llamo, que es más bien una pandilla que ha secuestrado todos los poderes del Estado y que viola toda clase de normas nacionales e internacionales. De hecho, yo tendría que hoy, en vez de estar hablando aquí en Holanda, tendría que estar hablando en un tribunal de Venezuela, en una asamblea, denunciándolo, pero no tenemos espacios nosotros en Venezuela para poder hacer eso. Por eso es tan importante tener una conversación como la que estamos manteniendo nosotros e ir informando al mundo lo que nos acontece a los venezolanos. Me puedo imaginar, escuchándolo, que las posibilidades de diálogo son imposibles. Se ha llegado a tal grado de polarización que se trata de una sociedad totalmente dividida. Absoluta. Bueno, ese es el gran, yo llamo a Hugo Chávez, yo le llamo el triple coronado olímpico de las violaciones, porque hay violación de derechos humanos, de los ciudadanos y la división nuestra. Él ha creado, ha rasgado el alma nacional, ese es su peor crimen. Sin embargo, yo creo que los americanos sacaron en Irak 50 barajas, ¿no? Decían la baraja 1 era Hussein, el 2 era Tariq Aziz. Venezuela es igual. En Venezuela son 30, 40 fanáticos. El resto del país somos venezolanos. Yo he visto que abajo, en la base, cuando uno ve los focus group, las encuestas, los venezolanos abajo no quieren que le quiten su propiedad, no quieren ser súbditos cubanos, no quieren que sus hijos sean milicianos. O sea, el encuentro abajo será posible. El problema está arriba, en la cúpula militar, en la cúpula de los jerarcas civiles que se han enriquecido de una manera moral en Venezuela, tanto como la cúpula militar. Esos son los que hacen la resistencia. Yo siempre digo, nosotros tenemos que reunificarnos. Si no nos reunificamos, nunca vamos a tener un país estable. Y la reunificación implica tolerancia, amplitud, inclusión, y tenemos que evitar esa polarización, porque al final no es como Chávez dice, él llama el pueblo, porque él tiene una manera de discriminar a los pobres, le llama pueblo. Digo, no. Nosotros somos venezolanos, todos somos venezolanos. Y ahí en la base nos vamos a encontrar. Yo con esto voy a concluir, señor Arria. Yo creo que un sistema democrático se nutre tanto de la discusión simple como de la discusión acalorada del conflicto. No creo que sea malo para la democracia el conflicto. Pero hay que evitar a toda costa que la sangre llegue al río. Ese es el objetivo también de la oposición. Sí, sin la menor duda. Si alguna oposición es democrática, es la venezolana. Las manifestaciones públicas de la oposición en Venezuela son realmente extraordinarias. 500,000 de personas, 1,000,000 de personas. O sea, pero nosotros estamos enfrentados, José, al régimen más militarizado que ha tenido el continente en toda su historia. El general Pinochet nunca tuvo tantos militares en el gobierno.
más de la mitad de los ministros son militares. Si los medios de comunicación pusieran los rangos de los funcionarios públicos, 2/3 partes de los jerarcas venezolanos son militares. Chávez no odia a los civiles, solo confía en los militares y en muy pocos de ellos, incluso al punto de que los cuidan son cubanos, no son venezolanos. Hasta el cocinero es cubano. Si me permite que te diga el tema final, cómo un país como el nuestro ha entregado la soberanía a Cuba. Los cubanos tienen el control hoy en día de los sistemas de registro nacionales, de identificación, de pasaporte, de notaría, de inteligencia militar, incluso de política internacional. Y además, no solamente hemos entregado la soberanía, sino que además les pagamos a los cubanos con 100.000 barriles de petróleo diarios para que se apoderen del territorio nacional. Es algo realmente, es un delito de traición a la patria el que ha cometido el señor Chávez. Señor Arias, muchísimas gracias. Gracias a ti.